Estamos más o menos a una hora de la ciudad de Bogotá. A una hora, Hola a todos, jóvenes. 60 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Y me estabas platicando sobre las leyes también, ¿verdad? La normativa de cómo estas casas eh, les exigen ciertas delimitaciones. Sí, nos exigieron en la licencia que deberían ser una sola construcción, pero con vivienda independiente. O sea, es un bifamiliar que comparte un espacio central, que es un espacio común de juegos. Y en el lote de 10.000 metros pudimos construir dos bifamiliares, que es este uno y el otro, el que está ubicado en la parte izquierda. Interesante. Lo que quieren ellos es que se vea también este espacio de unión entre las Sí, sí, casas. sí, que se compartan ese espacio, exactamente. Me- Ese espacio es compartido y efectivamente sirve porque nos unimos las familias y compartimos cuando estamos. Estas son casas realmente de fin de semana, ninguno de los propietarios vive aquí en este momento. Somos 4 amigos y pues no, lo hicimos para efectivamente compartir los fines de semana y épocas de vacaciones. Está interesante. Esto me recuerda un poquito a una casa club, ¿verdad? O sea, por las Así es, escaleras grandes, ¿no? Este motivo central. así es. Platícanos sobre los materiales, porque vemos el ladrillo bogotano. Sí, sí. Sí, Abraham, todos los materiales, o en su gran mayoría, son materiales de la región. Tanto la piedra, como la ven, es una piedra de labor que se utiliza y se despunta aquí en obra, como también el ladrillo, como tú dices, es una fábrica que está aquí muy cerca en Zipaquirá, y de allá se trae el material, el ladrillo. Pero en su mayoría, todos los materiales son de aquí de la región. Está bonito esa piedra. Es mamposteada. Sí, 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 así es. O sea, se trae de la cantera, ya viene cortada así en piedras más o menos de 5 o 6 centímetros de espesor, pero viene puntuda, aquí, o sea, con puntas, entonces aquí se destronca con cincel o con máquina y queda con un acabado más uniforme. Muy elegante. Y combina bien con el ladrillo. Ustedes escogen el color Sí, del claro, ladrillo. por supuesto, Sí, sí. ¿verdad? Hay una gran variedad de colores, todos en color tierra, pero este es un color chocolate y sí, iba muy bien con lo que queríamos, ¿no? Chocolate, exactamente. Sí, sí, Y así este es. es otro, ¿no? El Este ladrillo es del otro piso. adoquín, Ujú. también de piso, efectivamente de la región también. Todo se trae de una vereda que se llama Cogua, aquí en Zipaquirá, muy cerca de acá, a unos 30 kilómetros de acá aproximadamente. Interesante. Me llamó la atención el canal, ese canal pluvial. Sí. Sí, 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 también, sí, claro, porque el agua llueve bastante, pues como puedes ver la zona es muy verde, entonces llueve mucho. Estamos en una zona de la sabana de Bogotá que es la zona más hídrica. Aquí se abastece Bogotá de toda su demanda de agua, ¿no? Entonces hay varios reservorios muy grandes. El que vamos a ver aquí al frente es un reservorio bastante grande que se llama el embalse del Tominé. Y se ve del otro lado. Sí, lo vemos ahora del otro lado, por Pues supuesto. vamos a conocer. Aquí cerca, aquí Ajá. arriba hay una cosa ya de nuestros antepasados, que está la laguna de Guatavita. Hay una leyenda que ahí los caciques, chipchas y muiscas se bañaban en oro. De hecho, En oro. en oro, sí, en polvo, oro en polvo. Ah, ok. Aquí de hecho, no Gracias sé por la si, aclaración, porque imagínate cómo te bañarías con oro sí, pero hirviendo. en las ceremonias religiosas que hacían, él se bañaba en oro. Qué loco. Y en el Museo de Oro que está en Bogotá, hay una balsa, no sé si has conocido el No he ido Museo al del Oro, Museo del Oro. A ve ver que si es, puedo ir. es bien, muy interesante. Sí, Y sí. hay una balsa que fue encontrada ahí en la laguna, que es ahí arriba por ese cerro, y es una balsa en oro. ¿Una Era muy balsa de qué rico. tamaño? No, es un tamaño por ahí que tendrá unos 15, 20 centímetros O sea, así. como una escultura.
Es una escultura, Ah, ya, ya, ya. hecha en oro y muy bonita. ¿Y qué dimensión tiene el lote de cada una de estas cuatro casas? Mira, en un lote de 5.000 se hizo un bifamiliar, o sea que en teoría cada casa tiene 2.500 metros. Pero pues todo esto es zona común de Pero la propiedad. me refiero yo solamente al desplante de la casa. Al desplante de la casa, pues podrá tener 20 por 30, por ahí unos 600, sí, por ahí 600 metros aproximadamente 20 cada por casa. 30, porque Sí, llega más o menos desde la columna sí, hasta la hasta ahí. mitad del muro. Sí, Ya, así ya, ya. es. Y de fondo tiene otro tramo más o menos similar. Entonces, por ahí unos 600 metros cada casa, Cada el casa. ¿Y desplante de esta cada casa. calle qué me dirá? Como unos 6, Aproximadamente, sí, más o menos, aproximadamente ¿verdad? 6 metros. 6 Y es la metros. que reparte, pues, para la entrada. Cada casa tiene capacidad para dos parqueaderos, dos carros en ¿Y, la parte de abajo. y este adoquín, cómo se construye esta vía? O sea, ¿es un firme, hay concreto o es solamente Se, adoquín? a ver, la tierra, la base es pedregosa, es recebo, aquí se le dice recebo, entonces tiene piedra, míralo, ahí está Ah, es prácticamente es como eso, eso. como eso, Ok, ok, exactamente. ok. Entonces es una base que es buena, de capacidad portante buena, y encima se le hizo una capa de arena cemento Ok, y se coloca encima el adoquín o el ladrillo. excelente. Entonces, y se nivela a punta de un compactador manual, Ajá. de una rana que se le dice, con arena y un colchón de arena. Tiene un colchoncito de arena más o menos de 10 centímetros. Y mira, esto tiene ya 5 años y, Se y ve se, y se maneja perfecto, muy bien. se ve perfecto. Camina, sigue, por favor. Ok. Subimos un nivel completo para entrar. Subimos un nivel completo, sí. O sea, nunca pensaron en dejar la casa abajo. Siempre fue la No idea subir. por esto, queríamos que todas las casas tuvieran esta vista. Oye, y el espacio, esa cubierta es lo primero que me llamó la atención cuando volteé hacia arriba. ¿Cómo está hecha? Mira, eso es un material que aquí se le llama caña brava o chusque, o bueno, hay varios términos con que llamarla. Ese material realmente es un bambú pequeño, que Ajá. no es su tamaño es ese, y se trae de un departamento Santander, pero se da casi en todo el país realmente, se da en todo el país. Es un material muy noble, se mantiene muy bien en el tiempo, pues tú lo ves ahí, es cálido, acústico, entonces tiene muchas cualidades, ¿no? Sí, muy artesanal, Muy artesanal. así Se es. siente muy cálido. Y la estructura es de, Es es metal, es metal. metal, es metal, la Ajá. estructura es metal y simplemente se colocó como un cielo raso, ¿no? Ok. Y tiene losa arriba. Esta no, tiene losa el resto de la casa, excepto esta parte de la zona Está social. cubierta. Esta no, esta tiene una estructura metálica y su techo es superboard, Claro. es muy liviana, De pero poliestireno. Ajá. exacto. Y lo que es el resto de la casa, por cuestión térmica, sí se hizo en placa. La placa de concreto nos da muy buena temperatura. Aquí baja la temperatura hasta 2 grados en épocas muy frías. Es frío. Entonces, por ese motivo se mantiene muy caliente, pero tú sientes aquí, es una temperatura muy agradable. A partir de las 6 de la tarde es que se baja la temperatura. Y la terraza aquí fue lo más importante, ¿verdad? Claro, pues es que Abraham, este es el sitio de compartir, de unión, el sitio de hacer la parrilla, el barbecue. Entonces, aquí nos reunimos y pues con esta vista y realmente es muy tranquilo todo acá. Se Entonces, siente. tiene una particularidad la sabana, toda la parte oriental y norte de la sabana de Bogotá tiene mucha agua, como lo ves. Ujú. Mientras que la parte occidental y sur de la sabana de Bogotá es muy seca. Entonces, ya en la sabana de Bogotá perfectamente hay 12 millones de personas. Entonces, pues esto es lo que realmente abastece a todos los habitantes de la sabana, ¿no?
incluido por supuesto Bogotá. Buenísimo, no, no, Ujú. es un espectáculo. Mira, allá es un pueblo que se llama Guatavita. Ese, lo que alcanzas a ver allá, Guatavita es un pueblo turístico Ajá. que se hizo completo hace 50 años. Ese pueblo estaba ubicado abajo donde está donde ves esa isla larguita o ese pedazo de tierra largo, ahí era el pueblo. Y hace 50 años pues decidieron inundarlo y lo trasladaron completo para la parte alta. Uf, entonces está la vieja catedral Ahí está, sí, ahí está. Ahí está la vieja iglesia de Guatavita, está ahí. inundada. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, está inundada. Platícanos de dimensiones, porque esta terraza se ve que cabemos todos. ¿Qué tendrá? ¿Como 4 metros de ancho? Esta terraza tiene exactamente 4 de ancho y Ajá. tiene 8 de largo. O sea, tiene Cuatro. 32 metros. Ándale, eso quería saber. 4 por 8. treinta Entonces, y dos. ese eje va de lado a lado, Así ¿verdad? es, así es. Te genera la sala, el El comedor. comedor. Sí, a ver, realmente ¿qué se buscó digamos, con el diseño y la ubicación de las casas, teniendo en cuenta la vista que se tenía? Entonces, se le dio a que las 4 casas quedaran en la parte alta para que todas quedaran con la igualdad de condición, ¿no? Claro, todas tienen vista. Todas Ajá. tienen la misma vista, si puedes ver, claro que sí. Entonces, se ubicaron pues todas las zonas sociales y las alcobas principales hacia esta vista, hacia el embalse del Tominé, y las otras habitaciones y cocina hacia la vista de las fincas, ¿no? De Ok, lo que vimos ahora de la zona ganadera. claro, claro. Me gusta este gesto del muro que no toca, ¿verdad? Te da la sensación todavía más de abertura. Y abertura, sí. Sí, Y ese efectivamente se ventanas. quería, si tú ves, pues se lograban hacer unos volados, digamos que generosos, con la parte con las cipes metálicas, pero más sin embargo tenemos unas épocas de mucho viento en agosto y por eso se colocaron esos tensores. Realmente el tensor no lo necesitaba para sostenerse, pero sí nos preocupaba que un viento levantara de pronto. Ya, 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 ya. Entonces, digamos que el Luce bien, tensor, Luce bien. ¿sí? Le da El una tensor lo que apariencia hace es muy, darle, fijarlo mejor, ¿no? muy mecánica, ¿verdad? Ujú. Porque se unifica con otras vigas sí que tienes allá arriba y luego las Así es, otras. así es. Ustedes acá en Colombia tienen una construcción algo europea, ¿verdad? También veo de repente mucho metal, veo tejas que no son de barro, o sea, como que se siente la manufactura, me gusta decir prefabricada, porque los materiales no se ven a veces tan artesanales. Ujú. Pareciera que tiene toda una manufactura muy buena. Sí, sí, lo que dices es cierto. Hay una mixtura, se emplean cosas técnicas de otras partes y cosas pues muy de la, muy Y de la, muy de de la la región. región, muy de acá, como por ejemplo lo que es de piedra, pero sí, sí hay esa mixtura y no estamos, digamos, exentos de utilizar técnicas o materiales de otras partes. Lo importante está en la mezcla, que la Claro. mezcla se vea bien, ¿no? Sí, 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 y se ve muy bien. O sea, he andado por las carreteras de Colombia y se ven de repente estos desarrollos unifamiliares Ajá. con ladrillito por un lado, pero luego el balcón de otro material y la teja un poquito como cerámica. O sea, se ven muy bien hechas. Qué bueno, Abraham, que Tienen una muy buena manufactura, ¿no? En su obra. era una cocina abierta, que uno quisiera estar aquí, como te digo, un fin de semana, compartir con los amigos, la familia. Entonces, tenía que ser algo muy de compartir, muy abierto. Y a su vez, pues con esa vista del frente, pues había que abrirla. Entonces, Sí. aquí sí, sí es muy sabroso, muy, muy agradable lavar platos y lavarlos. Sí. No tiene problema porque tienes una vista inspiradora al frente. Y me gusta que no le colocaron gabinetes en la parte de arriba, ¿verdad? Claro, Limpia mucho la ventana. esa fue una discusión que se tuvo sobre todo con las esposas, Querían más. porque sí, claro, claro, porque de verdad, no, y hace falta Sí, realmente, hace falta sobre todo para escurridores de tú lavas y lo colocas arriba y él va claro, escurriendo. Entonces, europeo. no, hubo que emplear este escurridor que ves encima del mesón, Que no pero les habría gusta. que rescatar la vista, pues no tapar la vista, ¿no? Eso es muy usado allá en México. Sí, Pero sí en España, otros países sí trabajan otro tipo de ajá, escurridores.
Sí. Pero sí, esa ventana, a mí en lo particular me gusta mucho esa ventana. Cuando arrancan de la cubierta hasta la losa, se Sí, siente como un hueco, ¿no? sí, 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 claro. Porque además la abraza los muebles. Fíjense cómo la abraza el gabinete de la derecha y el de la izquierda. Entonces se siente con más profundidad la ventana. Y luego la pérgola le ayuda también, ¿verdad? A Es una proteger. pérgola cubierta porque tiene vidrio encima. Ah, Y entonces cubre la escalera porque como te digo, llueve bastante, llovizna bastante, entonces que la escalera no quedara tan lisa o peligrosa por la lluvia, ¿no? Entonces la escalera es cubierta. claro. Pero Entiendo. se hizo precisamente así con viguetas para que no tapara la luz, sobre todo aquí de la cocina. ¿Y cómo es la orientación solar? Allá es oriente, el naciente y el poniente es exactamente allá. Ah, entonces con mayor Entonces, razón. claro, y de todos modos aquí sí queríamos buscar el sol pues para que calentara, o sea, aquí no nos escondíamos del poniente, Ajá. entonces coincidió efectivamente con que el poniente es la vista principal también de las casas, ¿no? Claro, entonces, si cuando entra el rayo de la tarde, ese rayo fulminante de las 4 o 5 de la tarde, ¿qué pasa con ese rayo? ¿No molesta? Sí molesta en determinadas épocas del año. Efectivamente, la parte alta y las casas vecinas, aquí nosotros, Ajá. en mi casa no se ha hecho, pero las vecinas sí tienen arriba unos velos de protección como estos, Ah, a ver, automa- veamos. motorizados como esos de Ah, allá. claro. Bueno, este espacio, pues como ves, hacia allá pues está la zona de barbecue, cocina. De este lado están las alcobas y de este lado está el espacio que compartimos con la otra casa, que es una zona de juegos. Por favor, sigue. Claro. Aquí está, Puerta corrediza. tenemos una sala de billar. Buenísimo. Aquí se hacen los partidos. Aquí hacemos partidos. De hecho, teníamos otra mesa de ping-pong también, pero siempre estorbaban, entonces decidimos solo dejar la mesa de ping-pong. Perdón, de billar. ¿Qué dimensión tiene? Porque aquí se ve que puedes jugar a gusto. Esto tiene 5 metros de ancho por 6,50 de largo. Es perfectamente buena porque sí, que la gente pueda estar sentada y el taco de billar no moleste, ¿no? Sí, ¿cuál sería el mínimo para que funcione una mesa de billar? El Pues mínimo dicen que el espacio. ancho mínimo debería ser 5 metros. Una mesa normal, el Ok, ancho mínimo y el largo sí tiene que ser un poco mayor. 5 por 6 está muy bien, ¿no? 5 por 6. Sí, 5 por 6 está muy bien. Excelente. ¿Y esto a dónde nos lleva? Y esto aquí tenemos un baño social, un baño Ah, que claro. abastece la zona de juegos. Y aquí hay una zona que todavía no hemos hecho, que es un sauna que va en ese espacio, Ok. pero no lo hemos, eso pues por supuesto es compartido con los vecinos, entonces ahí llevaría o va a llevar su ducha, pero no lo hemos hecho. Es que estamos pensando en hacer otra modificación que no sabemos, esto cambia, pero esto está diseñado inicialmente para un sauna. Ok. Me gusta la vista con el patio. O sea, ahí le Claro, dieron el claro. lugar Y aquí está un más baño. óptimo. Un baño completo. Muy bien. También con la vista al árbol. Esta zona, entonces, es la zona que decidimos dejar como unión o integración entre las dos casas. Entonces, esto es lo que comparte el bifamiliar. Allá, Claro. por supuesto, está la casa Empieza la vecina. siguiente casa. Ujú. Y tiene vidrio a los costados. Estoy soñando. Solamente esta. Ajá. A ver, hay épocas del año que ventea bastante, sobre todo agosto. Entonces, el viento golpea de ese lado, entonces eso ayudó digamos, a mantener mucho más tranquila el ambiente, ¿no? Que no hiciera frío. Entonces se colocó digamos, esa mampara en vidrio. Casi no la ves. Me No, gustó. se ve muy poco Ajá. realmente y no quería que tuviera ningún paral. Simplemente esa sí es una columna, la negra que ves ahí, Ajá. es una columna de la cubierta, De la porque tiene cubierta. ahí y acá. Ahí Ok. estaba apoyada la cubierta. Es una buena solución para los vientos. Sí, Está sí, muy bien. sabes que sí, Ujú. funcionó muy, muy bien, de hecho, muy bien. La zona de apoyo de la cocina, que está la lavadora y su alberca de lavadero, ¿no?
Siempre las diseñan muy bien, ¿eh? Muy bien diseñan los cuartos de ropas, de oficios que les llaman, Sí, de ¿verdad? oficio, sí, exactamente. Son expertos. Y no hay baño de visitas. Es ese que te acabas de ver. El que Ah, es acabas el de ver, ese compartido. se comparte y de Ok. visita. Cuando estamos en reunión todos, pues se utiliza ese. Ok. Ese es el baño que se utiliza. Sí, O ya sea, para qué viene así. otro, ¿verdad? Sí, sí, realmente tenemos tres y compartimos uno con la otra casa. Ok. Entonces, son 3,5 realmente. Aquí ya pasamos a la zona de alcobas. Aquí falta un sofá que lo están tapizando, que viene aquí. Muy Entonces es bien. digamos, un estar de alcobas. Y aquí están las habitaciones. Esta es la habitación principal, Con toda la con vista. toda la vista, así es. Las alcobas sí tienen ventanería termoacústica, solamente las alcobas, la zona social no. Entonces es muy cálida. O Sí, sea, no, nos preocupamos mucho porque la gente en la zona se queja del frío. claro. Pero no, aquí antes es caliente, realmente es caliente. Entonces, pero las habitaciones sí tienen ventanería termoacústica. Que esa ventanería, yo les digo mucho a los clientes que si les preocupa realmente un calor intenso o un frío intenso, vale la pena que hagan el esfuerzo y Es desde la verdad, primera vez inviertan en la ventana, por- totalmente, porque van a gastar la mitad en una que no les va a servir, ¿verdad? totalmente de acuerdo, Abraham. Ujú. Es un confort que tú no ves. Sí, El cliente o la persona dice, bueno, pero esta ventana es igual que la otra claro, y vale el doble. el doble. Pero cuando tú ya estás habitando el espacio, te das cuenta que eso es un confort increíble. O sea, sobre todo cuando hay mucho ruido, bueno, o en temperaturas muy altas, mantener, por ejemplo, ustedes tienen Sí, 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 temperaturas sí, sí, bastante altas, mantener la temperatura ya es un ahorro en energía. claro. O sea, entonces, sí vale la pena, lo aconsejo, pero por supuesto hay que hacerlo. En la medida que las personas puedan hacerlo, no ahorren en Ujú. comprar una ventana termoacústica. Y es que es bien chistoso porque uno dice, es que está cara. No, no está cara. Cuesta lo que es. Las cosas buenas tienen un valor y hay que aprender a jugar con nuestros gastos, Es ¿verdad? verdad. En vez de hacerte un viajecito ese año, Sí. mejor pon buenas ventanas. Esto es para muchísimos años Sí, y vale la pena esa inversión. Por supuesto que es importante. es que me ha Ve- pasado. Y lo que comentas del ruido, también. Muchas veces, pues haces hoteles, ¿no? Claro, claro, eso sí que, ¿Sabes? imagínate, Y, eso sí que necesitan descanso. Este pues es el vestiero o walk-in closet. ujú, Como te digo, como somos, es una casa de fin de semana, pues no es mucha la ropa que mantenemos acá, claro, pero sí, y no se le dio tanta importancia en tamaño, pero me parece que es pero suficiente. está bien, sí, sí, Ujú. digamos que para 2 personas, y este es el baño. Para venir un par de semanas. Así es, Ah, muy bonito el baño. Doble lavamanos de lado a lado así, y sanitario y regadera del otro. sí, Perfecto. sí. Está buenísimo. Y con la supervista. Protegida por el árbol. Me agrada. Protegida por el árbol, sí. Eh, Y además con una buena linternilla arriba. Excelente. ¿Qué madera es la de los muebles de baño? Eso, mira, eso es aglomerado, pero es chapilla, se Sí. llama una chapilla de, si no estoy mal, Ocumé, ¿Come? creo que es Ocumé, y se chapilló. Esa sí no es nacional, esa sí es traída, pero sí, sí, no estoy mal, es Ocumé. Ok. También la de las puertas. La de las puertas, sí, también esa es. Se buscó Come. una beta que fuera una beta, pues bastante, ¿qué se dice? Marcada, que se viera mucho. Ok. Eh, Closet de blancos. sí, sí, este es closet de linos. Y estas son las dos habitaciones que son exactamente iguales. Son habitaciones de 4,50 de largo por 3 metros de ancho. 4,50 por 3 metros de ancho. Se siente muy bien. Sí, El 3 funciona. una cama doble. Ajá. Aquí cada una tiene su mueble o closet. Es que por eso se siente muy bien, porque uno ve también el muro, entonces Ajá. ves casi cuatro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, Ah, incluido, por supuesto que ahí sí se sube ajá. casi a 4, efectivamente.
por lo menos a 360 o 70. 360. Y tiene su balcón. Y allá tiene su balcón que mira a la vista oriental. Está muy bonita esa vista también, Ujú. la verdad. Sí. Esa podría ser la vista principal de También, cualquier casa, ¿verdad? perfectamente, sí, perfectamente. Y cada alcoba, cada habitación Su tiene su baño. baño. Perfecto. Y el recubrimiento, se parece piedra, pero es porcelanato, ¿verdad? Eso es porcelanato, sí. Esta sí es piedra. Tipo piedra. Ese sí es piedra, ese sí es, sí, eso sí es piedra. Muy amplios. Vamos viendo medidas, jóvenes. 1,37, fíjense. Ya el 1,40 ya es un baño muy cómodo. 1,40 por 1,40 por Seguramente, 2,50, más o menos. seguramente el vidrio Me está te rebotando. está rebotando. Sí, por Pero eso. creo que tiene un poco más, debe tener por ahí unos 280 aproximadamente. 2,80. Sí, sí, sí. Debe ser el vidrio que no te dé. Bueno, estos ya son espacios amplios, cada vez vamos reduciéndonos. Sí. Ahora que tú vienes de Japón, me imagino que ¿Qué allá, tal? allá sí todo es muy, muy pequeño. Esta es exactamente igual, simplemente que es el espejo de la que acabas de ver. Ujú. Oye, y aprovechas, me llama la atención ese nicho. O sea, ¿qué ocurre con el muro para hacer el nicho? No, lo que pasa es que había una columna ahí, entonces me quedaba ese vacío y dijimos, coloquemos aquí algo. Son nichos que se aprovechan Que en se va. mamposterías dobles para forrar la columna, pero ahí hay una columna. Ok, ok, ok. Lo mismo acá. Sí, así Te es. entiendo. ¿Y cuál fue aproximadamente el costo por metro cuadrado de la obra para las personas que quisieran hacer algo similar? Abraham, Para estas casas todos. se hicieron hace 4 años y el metro cuadrado nos salió a muy buen precio, nos salió 1.800.000 pesos colombianos, 473, ¿En serio? 470 dólares nos salió. Por supuesto que hoy en día ha subido por lo menos 1 millón más, o sea, estaríamos hablando de en dólares unos que 700, 600 y pico de dólares. Más sin embargo, sigue siendo muy, pues, muy económico, ¿no? O a muy buen precio, no digamos que tan económico, pero a buen precio. No Ujú. son acabados, pues, como los ves, lujosos, pero son acabados durables, Sí. acabados de la zona y que no sean tan de difícil mantenimiento, sino Ujú. que por el uso que le damos, que se le hace un aseo cada 8 días, cada 15 días, cada vez que vienes. Ujú. Entonces, pero Pues, las casas mantienen pues entre semana muy, muy, muy desocupadas, ¿no? Hay veces venimos vacaciones, sí, pero realmente la ocupación no es tan alta. Entonces, sí, creemos que está hicimos un bueno. ejercicio bueno en la parte económica, ¿no? Excelente. ¿Y en cuánto tiempo se construyó la casa para darnos una idea? Eh, Chimenea de Abraham, a leña, ver, ¿eh? aquí hubo una cosa muy particular porque fue digamos, con ahorros que se fue haciendo. Ok. Entonces nos tomamos un tiempo largo porque se estableció digamos, un aporte mensual de cada una de las familias. Entonces dijimos, los excedentes son los que van a ir para allá. Entonces no fue tan rápido. O sea, eso se hubiera podido hacer perfectamente en un año, sin problema alguno. Pero no, nos demoramos bastante más que un año. Pero fue por eso, digamos, No porque había el prisa. excedente no era tan grande, ¿no? De Ajá. cada una de las familias. Excelente. Me gustó también el detalle de la chimenea de leña. Sí, esa es de leña, efectivamente. Es de leña, Buenísimo. sí. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? Y en Instagram estamos con Quinones Gómez, Quinones Gómez, Quinones Gómez. Excelente. Vamos a dejarlas. Aquí les van a aparecer sus redes sociales para que los puedan contactar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartir su excelente trabajo, maestro. Abraham, a usted muchas gracias y por supuesto siempre será bienvenido. Los dejamos jóvenes con esta vista. Imagínense que están aquí tomándose el cafecito una mañana de miércoles. Sus hijos no vinieron, te viniste tú con tu pareja, aquí a gusto. No sabes ni qué hora es. Y lo mejor es que no te importa. Cota Paredes, adelante.